por todo, Ha vivido muchos hechos históricos. ¿Te imaginas poder cambiar el pasado? La máquina del tiempo. En Radio U, por la Mega donde sea. ¡La máquina del tiempo! Buenas tardes. Bienvenido, profe Jorge Aray. Muchas gracias por la invitación. Profe, ¿qué tal? Todo bien. Feliz porque ya está el carnaval. Hoy sí. Sí, ya unos días de descanso. Sí, no, yo creo que todos los profesores necesitan descanso de sus alumnos. Mucho descanso, sí. Es Mucho. importante. Cada Y vez que los quiero nos damos alumnos descanso. también de los yo, profesores. yo no quería sonar grosero, profesor, pero es válido. pero sin también duda. es válido que los Y alumnos usted lo sabe. Es Y mutuo. usted lo sabe. Es mutuo. se necesita el descanso. También estamos por acá con Israel Rodríguez de Ciencias Políticas de la Central. ¿Cómo estás? Chasquidos. Correcto, sí. Bienvenido, Muchachos, muchas gracias Israel. por la invitación y al profesor por el espacio que nos ofrecen el día de hoy. Qué Bienvenido, bien, brother. Qué bien. Ok, como estamos en la máquina del tiempo, para que las personas que nos escuchan se pongan un poquito al tanto, en Radio U tenemos esta sección donde el profe Jorge Aray nos trae una situación hipotética de la historia de qué hubiese pasado si no pasaba lo que la historia nos cuenta y que llevó una cantidad de consecuencias. ¿Qué hubiese pasado si esa mañana Simón Bolívar se hubiese despertado con la pierna mala y no se hubiese podido montar en caballo y no hubo revolución? Finales alternativos, digamos. Gracias, esa era la Vamos a verlo de esa Exacto, manera. exacto. Esa era una sí. forma más... Tal cual. Y a mí me encanta esta sección Me encanta. porque nos hace jugar con la creatividad, con la historia, con datos con importantes. Todo, con Sí, todo. sí. A ver, ¿qué nos tiene preparado hoy, profe? Hoy vengo con un caso de Miranda. Vamos a hablar de Francisco de Miranda. Bueno, en verdad se llamaba Sebastián, ¿sabías? ¿no? Que No. su nombre de completo Miranda. era Sebastián No. Francisco Ay, Miranda Dios. Rodríguez. Me engañaron. Sí, lo que pasa es que él, para diferenciarse del papá, firmaba como Francisco de Miranda. Ok, buen marketing Un dato. desde Ahí chico. vamos. caramba. Exactamente, era un tema de marketing puro. Marca personal desde los No, porque él decía, 1800. a mí no me van a decir Sebastianito, no me van Exacto. a decir. Ni Sebas Junior, Sí, no, sí, no, sí, no. sí. Yo Ya la soy marca Francisco personal de existía. Miranda. Sí, sí. Sí. Tal cual. La situación que traigo es que hubiese pasado si a Miranda lo guillotinaban en la Revolución Francesa. ¿Ustedes supieron que Francisco de Miranda casi literalmente pierde la cabeza? La reina de corazones casi se lo. Sí, córtala que casi. ¿Tú casi. sabías? Sí, correcto. Estuve en las materias de historia que nos dan en la universidad. Hemos hablado un poco de esto, específicamente en la segunda parte, segundo semestre. Y bueno, estoy refrescando últimamente los conocimientos y sí, efectivamente, luego de que sale derrotado de 2 batallas específicamente, En Bélgica. él es acusado, no sé si de traición, pero por el hecho de la derrota misma, de sufrir en esas batallas. Y bueno, es encarcelado y enjuiciado, destinado a la guillotina. Sí. Qué barbarie, pana, Sí, qué lo barbarie. lo traicionó su superior, que era Dumouriez, que lo había enviado a esa batalla a pesar de que él había dicho que era imposible ganarla. Ajá. O sea, había una diferencia, o sea, él tenía 35,000 soldados y el enemigo tenía más de 50,000. Y él había dicho que no había motivo para hacer esa batalla, sin embargo su autoridad lo mandó, perdió, y en esa época asume el poder los jacobinos, pues, con el nombre ay, se volvió el nombre de los jacobinos, el líder asesino completo A ver. de la época. Bueno, Robespierre, pero- Maximiliano Robespierre. Ok. Asume Ajá, Robespierre el poder claro. y comienza literalmente a acabar con todos los que estaban en el mismo bando que Miranda, que eran los girondinos, y entre ese saco cae Miranda. Él se salva de la guillotina porque él mismo se defiende, o sea, él no busca abogados, sino que él solito busca la Sí. forma de demostrar su inocencia y la encontró gracias a una carta que le había enviado Dumouriez diciéndole que no importaba, que él tenía que hacer la batalla y que le hiciera caso. Y ese documento lo salvó de que le cortaran la cabeza. Chamo, viste, por escrito siempre. Sí, Siempre por escrito. exactamente. Sí, bueno, esos fueron esos argumentos militares que salvaron a Miranda de la guillotina, y no fue una sola vez, Mm. porque hubo una segunda oportunidad que lo encarcelan después de esta querella que le arman por ese motivo. Le quedan muchos enemigos y lo vuelven a encarcelar nuevamente, pero no llega a la Pero ¿sabes por qué se salvó? Esta segunda vez. Porque le cortaron la cabeza primero a Sí. Robespierre. Ajá, efectivamente. Ajá, Sí, ¿y qué sí. pasó? Lo liberaron. Lo liberaron porque sus detractores Ya no estaban murieron, allí en el poder. básicamente, Y sí. dijeron, bueno, ya, vaya, se fue. Y se fue. No, lo Se salvó, Correcto. se salvó 2 veces de la guillotina.
¿Y qué hubiese ocurrido si le cortaban la cabeza? Bueno, ahí es donde entramos en muchas Ok. cosas, porque cuando él hace el movimiento preindependentista, que intentó entrar por La Guaira y después por Coro, hizo la proclama y todo lo demás, y después se retiró del movimiento preindependentista, él tenía un plan que se llamaba, no sé si les va a sonar parecido o por casualidades de la vida, se llamaba Colombeia, La Colombia. que era Como su- parecido a la Gran Colombia. por ejemplo. O tipo, lo mismo y fue transcrito y le cambiaron el título. Sí, o sea, fue como cuando alguien está copiando la tarea de alguien y y le siempre cambias que- el título para que cambie, para que sepan en que vez fue de poner mía. el agua, poner el vital líquido. Cuando lo agarras de Google, cuando lo vital agarras de líquido. Google y le cambias. El vital líquido lo odio. Un parafraseo, exacto, así un parafraseo chévere. Sí. Bueno, no sé quién lo habrá hecho, no vamos a nombrar quién lo hizo, pero bueno. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, imagínense, Miranda no hace el movimiento preindependentista, hubiese quedado al corte Ajá. su larga trayectoria militar. Ajá. Él había participado en la independencia de Estados Unidos, había hecho la guerra contra los musulmanes en el norte de África, Ujú. participa en la Revolución Francesa, o sea, por eso que le dicen el venezolano universal. Pero su propuesta de sistema de gobierno para la América Libre, que él la tomaba desde Mississippi hasta lo último entre Chile y Argentina, hasta el Ajá. Cabo de Hornos, creo que se llama. ¿Y qué hubiese pasado? Pues imagínense, ¿de dónde salía la propuesta colombiana de Bolívar? A lo mejor no se le ocurría ese nombre. Ajá. O la influencia no hubiese sido tan impactante. Yo siempre lo he dicho, para Bolívar, Miranda era como su gran héroe. O sea, era el ejemplo a seguir. Hoy Para lo echamos- Bolívar. Para O Bolívar. sea, hoy. Bolívar seguía, Claro. digamos, los pasos de alguna forma. Y soñaba con El él. ejemplo. Después lo traicionó, pero eso son otras cosas. Claro, claro. Bueno, Me parece momentos súper bien interesante complicados, ¿no? este ejercicio de abstracción que hacemos con las realidades históricas, que es interesantísimo, y lo llevamos a cualquier escenario. Es como que cuántos finales podríamos Ajá. tener hoy Total. en día, ¿no? Y bueno, efectivamente, el venezolano más universal ha participado en cientos de hechos históricos. La Revolución Francesa, la Independencia. Imagínate, fue amante de Catalina la Grande, la Sí, sí. emperatriz de Rusia. Hay una versión de la creación de la bandera de Venezuela gracias a esa... Y a eso es lo que hoy. Me encanta que Alejandro y yo los vemos a ellos porque no entendemos nada. ¿Y que quién Yo- es ese? No sé. Yo Dale, solo dale, quiero tranquilo. escucharles. Exactamente. Por favor, sigan. Pero, Bueno. pero podemos ir a música primero. Ok, también. vamos a escuchar música. No Y queríamos dejar después seguir al seguimos aire. escuchando hoy esta conversa, bueno, interesante en la máquina del tiempo, este juego, este ejercicio de cambiar y colocar como finales alternativos para entender un poco más la historia, nuestra historia. Hoy con nosotros, bueno, el profesor Jorge Aray, por favor, su contacto, profe. @maestranza.ja. Y el estudiante Israel Rodríguez de Ciencias Políticas de la UCB, por favor, Correcto. tu contacto. @Israel Rodríguez VE. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar música. Esto es Radio U. Por la mega. Todo el taque de lunes a viernes de 3 a 4 de la Personalmente, yo me quiero dedicar a los temas públicos, a llegar al Estado para ayudar a las personas y construir pues un mejor futuro en ese sentido. Bien. Ok, y eso merece Aplausos. aplausos y después chasquidos. O chasquidos y después Chasquidos. aplausos. Chasquidos es más, Chasquidos es como... es más sentido, chamo. Sí, sí. Chasquidos es como vibro contigo. Sí, Pam, yo pam, también. pam, 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 Cerrando pam, los ojos, chasqueando. pam. Exactamente. No, está buena tu respuesta y qué importante que, bueno, un pana que está estudiando en la universidad tenga ese nivel de pensamiento. Así y es. esa Bueno, línea. seguimos con que qué hubiese pasado si Francisco de Miranda se hubiese muerto en el año... ¡Que le cortan la 1792, más o cabeza! menos. Ajá, pero una pregunta. Si Francisco de Miranda hubiese muerto allí, ¿qué era lo que venía después en la historia que él hizo que marcó importancia en Venezuela? Porque si no, nada de eso hubiese pasado, No, probablemente. no hubiera sido general del ejército, por ejemplo. Claro, no hubiese llegado, primero no hubiese hecho el intento de independencia, que fue el fracaso por La Guaira y después por Coro, y obviamente no hubiese participado en la Primera República, que fue cuando le dieron el cargo de generalísimo. Ustedes saben que cuando estaba casi todo perdido en 1812, Ajá. después del terremoto, después de las fallas en todo sentido del inicio de la independencia, no quisieron darle a Miranda el cargo de presidente, y todo apunta que fue por un tema racial, porque él venía de blancos de orilla, que eran blancos de las Islas Canarias, Claro. y él le crearon un cargo que es el de generalísimo,
No era presidente. No, no, tú Era eres generalísimo. Eres el general de los generales, pero no eres presidente. Ya. Y toda tu función va a ser simplemente dirigir el ejército y todo el control militar lo tienes, pero no vas a tener control ni político ni económico. Claro, Ya. pero ahí todo el control prácticamente era el militar. Sí, Sí, y correcto. tomó una decisión allí de rendirse ante Domingo de Monteverde y después lo desconocieron y bueno, después vino un desastre. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Conversaba con Israel y decíamos que probablemente el proceso de independencia se mantenía. O sea, se hubiese logrado igual, pero quizás no con tantas referencias para el propio Bolívar de tener a un ejemplo más fuerte y más cercano, porque claro, a la distancia la independencia de Estados Unidos es lejana, la guerra contra los musulmanes es lejana, la Revolución Francesa no fue un buen ejemplo para la Venezuela. América Española, Ah. y el hecho de que él llegara para acá y participara en la República pudo haber hecho un mayor impacto en el propio Bolívar, pero quizás no hubiese cambiado mucho la historia, más allá de todas las referencias históricas acá. Quizás no hubiese estado Miranda como generalísimo, hubiese Ok. estado cualquier Claro, otro. Bolívar lo hubiera logrado igual, más o menos va por ahí. O quizás no tan rápido, porque Mm, Miranda le dio una oportunidad a Bolívar. Le dijo, bueno, Ya. Bolívar, ingresa conmigo, está en la Sociedad Patriótica Ya. y toma el fortín de Puerto Cabello. O hubiese Que lo tenido perdió. probablemente otro guía, Bolívar, que no fuese Francisco de Miranda. Exacto. Yo le comentaba eso al profesor. Yo creo que el proceso independentista no hubiera sido tan rápido y Mm, tan, ya. digamos, ordenado, entre comillas, porque no fue para nada ordenado. No. Pero eso era lo que promulgaba Miranda, ¿no? Claro. Hubieron varios hechos que también son considerados como esa gesta preemancipadora, que son el de José Leonardo Chirinos Ujú. y el de Gual España, que tienen esa carga política bien arraigada Gual ahí. España, se me Sí. había olvidado ese nombre. eh, A mí también. que tienen esa carga política en comparación a otros movimientos Exacto. que eran como más sociales, más de libertad de esclavos, igualdad Y más eh, improvisados social. también. Y bueno, pensando, yo creo que se hubiera dado en ese sentido y las ideas hubieran llegado y estaban ahí por otras vías, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, tengo entendido que el Libertador se conoció o se entrevistó por primera vez con Francisco de Miranda en En Inglaterra. 1810 Ujú. en Inglaterra, más o menos. Ujú. Pero antes de ello, su profesor Simón Rodríguez ya le había dado Referencia de... referencias sobre la libertad, sobre Ah. lo bueno. Incluso él Y escribió las unas ideas de la letras ilustración y todo. que es algo así como que usted me enseñó para lo bueno, para la libertad, para lo grande, Ujú. para lo bonito, le decía el libertador a Simón Rodríguez. Y yo creo que esas ideas de libertad y de emanciparse del Imperio Español hubieran estado igual ahí, Claro, Claro. de alguna forma u otra. Entonces podemos pensar que en este caso, El con curso respecto... de Venezuela. Claro, pero que Simón Bolívar, el libertador, no hubiese tenido como ese, no sé si mentor, pero creo como esa guía, Ejemplo. ese ejemplo a seguir, Ajá. pues digamos, y ¿no? la palanquita que lo ayudó a entrar. Claro, Sí. claro, Porque claro. Bolívar lo convenció de regresar, porque Miranda después del fracaso de su intento independentista, él se retiró completamente. O sea, él se fue a Inglaterra y dijo, me quedo aquí y no me regreso más. Claro. Y Bolívar lo convenció de retornar. Entonces, bueno, después pasa que pues, ahí hubo otros problemas más. Hay de- un conflicto, hubo conflictos Mucho, de claro. intereses, sí, sin duda. Profe, una pregunta. A mí, yo siempre lo comento al aire, siempre me gustaría haber conocido o haber estudiado un poco más de historia para tener Nunca más es conocimiento. tarde, María José. Totalmente. Nunca es Justamente tarde. por eso quisiera saber qué me puede recomendar a mí y a todas las personas que están escuchando que les gustaría saber más de historia de una forma didáctica en su día a día. De repente tengo interés en escuchar algo. ¿Qué métodos pudieran aplicar? Bueno, hay muchos podcasts. Yo tengo uno Bien. que está allí en la cuenta de Instagram de maestranza.ja. Ahí está en Spotify, en YouTube, está en todas las plataformas digitales. Hay mucho contenido que también manejan ahí. Hay extraordinarios locutores y profesores de historia que están llevando programas muy buenos. Por ejemplo, el profesor Rafael Arraiz Lucas también. Uy, sí, ya va, aplausos, por tiene, favor. es extraordinario. Maestro. También tiene un podcast Él muy tiene un bueno. podcast. Sí, creo que se llama Venezolanos. Ok. Es muy bueno y son píldoras de información. ¿Y su podcast cómo se llama, profe? Maestranza. Maestranza. Maestranza, sí. Perfecto. Entran en la cuenta de Instagram, ahí tienen los links para entrar. Arroba maestranza. punto JA. Exactamente. JA de Jorge Aray y jaja de risa. Ok, a ver. ok. Israel, tú, por ejemplo, ¿cómo refrescas tus conocimientos de historia? Bueno, obviamente también de repente en la uni por trabajos, pero... Y se Te- nota que lo disfruta. No, No, claro. Él Sí, está sí, aquí, sí, o sí, sea, sí. en el club de lectura de la universidad. Sí. Bueno, sí, a partir de las clases y los textos que leemos, que son infinidades,
pues yo voy sacando lo más interesante, hago anotaciones, hago apuntes. Y bueno, cuando llegan estos momentos que es necesario saber un poquito más, pues los refresco. ¿Hubo algún profesor que te marcara, una profesora en colegio, quizá me gustaría antes de la universidad, que echara el cuento? Yo tenía un profesor de historia en el colegio, en Champañat hace muchos años, que nos hablaba de Bolívar de una Tremendo manera. colegio. Oye, sí, por cierto. Nos hablaba del Libertador de una forma que yo decía, hablaba y decía que era chaparrito, que tenía el pelo malo, que no sé qué. Echaba el cuento y tú lo veías. Tú veías como el comportamiento, que no era tan bien portado como muchos Sí, pensaban. sí, O sea, sí. muchas cosas muchos elementos. ¿Qué te pasó a ti con la historia? La verdad es que no. Mi formación en la historia llegó ya entrado en la adolescencia, Ujú. pasado el bachillerato, que me empecé a interesar un poco más, ¿no? Creo que no tengo un profesor referente, aunque sin duda mi profesor favorito está siendo el que actualmente me está dando historia de las formas políticas. Su nombre es José Daniel Perrone, creo que es su nombre. Es un profesor excelso que te da detalles de todo. Y bueno, con referente a las formas políticas, ha sido un viaje extraordinario en ese sentido. Qué bien, pana. ¿Sabes qué? A mí me encanta escuchar a los estudiantes de ciencias políticas hablar, porque tienen un vocabulario ¿Verdad? Y una tan entonación. rico. Sí, pero de verdad es muy variado y es fresco escucharlos, conversar. Tengo un amigo que también habla, es estudiante de la central, pero él es de Derecho. Ok. Y el tema del vocabulario, chamo, o sea, es una broma. Pero que- porque leen mucho más. leen mucho, sí, totalmente. La lectura Y- te ofrece y esa se riqueza. disfruta, Sí, se disfruta claro. escucharlos hablar. Por eso voy a leer más, señores. Sin duda. Y la De política. verdad. La política es un tema que se da a diario en las calles y en todos lados. Y en la academia necesitamos un lenguaje específico, un lenguaje que nos lleve a diferenciarnos como del lenguaje que comentan a diario en las calles, por ejemplo, sobre Sí. la política. Totalmente. Claro, Bueno, claro. qué gusto esta conversa Sí, hoy vale. de Máquina Sí, del señor. Tiempo con el profe Jorge Aray. Por Programazo. supuesto con Israel, aquí estudiante de la Central. Y bueno, Gracias. Nos faltó comentarte que quizás no tuviéramos el tricolor nacional hoy en día. Si Eso Bolívar, sí puede haber si- sido un si cambio, Miranda claro. No hubiese, claro, porque no sobrevive. a lo mejor no muestra el amor a la zarina Es así, Catalina, es así. del amarillo de su cabello, el azul de sus ojos y el rojo ¿Y de cuál sus hubiese labios. sido? ¿De verdad? Es Lo una, es sabemos. una teoría. Me encanta cuando Alejandro llega un pelo tarde de la noticia. O sea, porque Es yo, una teoría de por qué Miranda eligió esos tres colores. ¿por qué? El amarillo del Del cabello de la zarina, el azul de sus ojos y el rojo intenso de sus labios. ¿Qué Es una tal? teoría. Es una Porque teoría. él nunca dejó por escrito por qué hizo de esas telas la bandera. Claro. Más allá de comunicarse con el autor de las teorías de los colores primarios, creo que tengo entendido, Bueno, no hubo más nada. Tenemos un minuto quiero para recordar decir de algo. qué color hubiese sido la bandera si Francisco de Bueno, Miranda se hubiese muerto. bueno, pero la, está la bandera, otra. la bandera de El Bolívar oro. era roja como con un rectángulo a blanco y era la bandera de la guerra a La muerte. muerte, sí. Qué Quizás fuerte. hubiese ido por ahí. Probablemente Y se hubiese hoy en- sido, o o sea, sea, se pero- hubiese parecido a la de... Más o menos como Los la de colores Marruecos. vienen por el oro, las riquezas, por Eso el... es lo que dicen. Esa Claro, es la pero versión por eso digo, romántica. por eso Es una digo. versión El- bonita. Esa es la versión Bueno, de hubiera sido mercadeo. quizá Esa es la otra. versión de Ajá. mercadeo. El amarillo Ajá. de la riqueza, el azul del mar y el rojo de la sangre derramada por los patriotas. Del de la- esfuerzo. ¡Patriotas! ¡Del esfuerzo! Mira que esto es un viernes pre-carnaval Exacto. particular. ¡Patriotas! Y lo tuvieron Interesante. aquí en Radio U. Así que gracias por haber venido. Gracias, pana. Israel, A ustedes, gracias por estar gracias. aquí. Profe Jorge Aray. Gracias a ustedes. Porfa, sus cuentas rápidamente antes de irnos. @Israel Rodríguez VE. Y @maestranza.ja. Bien. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros. Nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy, por esta semana. Felices carnavales. Cuídense Epa, mucho. Eso Pórtense les iba a bien, decir. pórtense bien. Mosca, y esto lo decimos con toda responsabilidad, con la bebida y con la manejada. Nadie- Tengan mucho cuidado. Nadie manejando ingiriendo bebidas de alcohol, importante. Si sucedió, por favor que otra persona maneje, ¿ok? Así No es. seas tonto loco. Exactamente. Esto fue Radio U. Chau. Por la mega, chao. Donde sea.